Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Mayo 23. La espiral descendente del pecado, dirigido por el reverendo Benjamín Vega. Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo: ¿No es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías elitita? Segunda de Samuel 11, 2 al 3. El reverendo Benjamín Vega es de nacionalidad chilena, nacido en la ciudad de Viña del Mar. Fue criado en un hogar cristiano junto a su padre Ángelo Vega, su madre Ángela Ahumada y su hermano menor Andrés Vega. Experimentó su conversión a los 11 años y desde entonces sintió la necesidad de ofrecer su vida cuando fuera el tiempo adecuado al servicio a Dios en gratitud por la redención, la gracia y la misericordia que había recibido. Tras haber trabajado por más de 5 años en la iglesia Vida Abundante, una congregación reformada pastoreada por su padre, fue llamado para ser ordenado al sagrado ministerio en la iglesia anglicana reformada de Chile. Perteneciente a la Free Church of England Evangelical Connection hasta finales del año anterior, sirvió como pastor auxiliar en la Capilla Santísima Trinidad en Santiago de Chile, bajo el liderazgo del obispo diocesano Jesús Espinosa. Desde inicios del año 2025 se trasladó a México, donde está llevando a cabo la plantación de una iglesia en el estado de Querétaro, municipio de Corregidora. El pastor Benjamín cuenta con una licenciatura en teología, con una mención en historia y doctrina de la iglesia, además de 2 especializaciones, una en el estudio de la escatología y las diferentes escuelas de interpretación y otra en el estudio de las sectas con fines principalmente apologéticos. Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy buenos días. Bien, gracias al Señor. Me alegra mucho. Bueno, mis hermanos, el día de hoy nos está acompañando el reverendo Benjamín Vega. Él es de la iglesia anglicana y pues nos va a acompañar con el devocional de mayo 23, que es la espiral descendente del pecado. Así que, mi hermano, muy buenos días y muchas gracias también por el esfuerzo, porque allí en México, como hemos visto con otros hermanos, es más tempranito que acá. Excelente. Hola a todos los hermanos, hola hermana Carolina, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar aquí y poder compartir la palabra del Señor con todos los hermanos de diferentes denominaciones. Sabemos que como evangélicos somos todos un cuerpo independiente de que estemos en diferentes habitaciones de una misma casa, por así decirlo, ¿no? Así que, entonces, partiré. Si hay alguna directriz que quiera dar, hermana Carolina, antes de iniciar. Queda contigo. No, tranquilo, ya puedes dar inicio. Ok, bien. Entonces, vamos a dar inicio a este devocional. Entonces, como tal, como siempre en la introducción ya fue dada la lectura, así que le pediría a un voluntario, por favor, que pueda hacer la lectura ya del devocional de hoy. ¿Ok? La hermana Luz creo que alzó su mano, así que adelante. Sí, muy buenos días. Muy buenos días. Mayo 23. ¿Sí me escuchan bien? Excelente. La espiral descendente del pecado. Descendente del pecado, perdón. Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo: ¿No es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías elitita? Segunda de Samuel 11, del 2 al 3. ¿Cómo pasó David de ser un rey piadoso a un adúltero abusador?
Sucedió por etapas como tiende a pasar con el pecado. Para comenzar, David estaba solo. Esto podría parecer un detalle menor, pero 2 Samuel 11:1 nos revela que era el tiempo cuando los reyes salen a la batalla. Sin embargo, David, en lugar de estar al frente de sus hombres, envió a Joab a pelear en su lugar. Asimismo, en lugar de cumplir su papel como rey, David estaba solo en el terrado de su casa. Desde el terrado, David vio una hermosa mujer que se estaba bañando. Quizá haya visto a Betsabé por accidente, pero sí pudo haber enviado a fijar la mirada en ella. Haber evitado fijar la mirada en ella. El problema no fue que captó un vistazo de ella sin querer. El problema fue que no le quitó la vista. Los ojos fueron el punto de entrada de la tentación, tal como suele sucedernos a nosotros. Sin embargo, David no solo vio, sino que también mandó a traerla. Después de ver a Betsabé, comenzó a pensar en ella. Él pudo haber quitado de su mente este pensamiento y detenido su descenso hacia el pecado allí mismo, pero al fracasar en este punto sus pensamientos lo condujeron a actuar de manera que envió a pedir información sobre la mujer. Descubrió que se trataba de Betsabé, la esposa de uno de sus guerreros más importantes. Este descubrimiento de que Betsabé estaba casada con Urías debió de haber puesto fin al asunto. Él conocía el mandato de Dios: no cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Sin embargo, ni esto lo detuvo. Cuando la lujuria se apodera de nosotros, la conciencia se desvanece y la razón se derrumba. Así que David envió mensajeros y la tomaron, y cuando ella vino a él, él durmió con ella. 2 Samuel 11:4. Parece que ella no tuvo opción de tomar una decisión al respecto. Este relato debe servirnos como una gran advertencia. Pablo advirtió a los corintios: el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. 1 Corintios 10:12. Si David, un hombre amado por Dios en gran manera, pudo caer así, entonces jamás debemos pensar que somos incapaces de una caída semejante. La complacencia es la madre del pecado. Si David hubiera tenido cuidado, habría dirigido a sus hombres en la guerra, habría desviado la mirada, habría detenido sus pensamientos. No habría usado mal su poder para acostarse con Betsabé. Dios ha prometido que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. 1 Corintios 10:13. Él proveyó a David muchas oportunidades para detenerse. La tragedia fue que no las aprovechó. Al igual que David, tú mismo serás tentado en esta vida, pero Dios ha prometido que siempre habrá una salida. ¿Con qué tentaciones específicas estás luchando en este momento? Agradece a Dios por su fidelidad. Ora para que te dé la fuerza para soportar la tentación y evitar así la espiral descendiente del pecado. Ten cuidado. Para complementar, 1 Corintios 10, del 12 al 14. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. El Señor le bendiga. Entonces, les invito a que juntos podamos orar a nuestro buen Dios y pedirle la guía para que podamos comprender lo que tiene esta mañana para nosotros. Amén. Entonces, oremos. Dios Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por, primeramente, habernos dado un día más de vida, donde tu misericordia no nos ha dejado, porque a pesar de lo que somos, tú permaneces fiel. Y gracias, Dios, porque tú pones el querer como el hacer en cada hijo tuyo que desea buscar tu rostro de mañana, que desea estar unido a otros hermanos para escuchar tu palabra, para estar con aquellos que con un corazón limpio, con un corazón honesto, puro, buscan de ti, Señor. Abre nuestro entendimiento conforme a las Escrituras para que podamos comprender lo que tú tienes para nosotros hoy. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien. Amén. Entonces, antes de partir con mi
la exposición de esta mañana, obviamente de forma pastoral. Sé que estamos en un contexto latinoamericano, ¿no? No todos son de quizás iglesias históricas, pero ¿qué es la iglesia anglicana? Hago esta pequeña nota aclaratoria. Es una de las primeras iglesias protestantes, hablando objetivamente, una de las primeras iglesias evangélicas, y algo que nos caracteriza y algo que caracterizó a la mayoría de las iglesias de la Reforma es que ellos siempre se consideraron a sí mismos católicos en el buen sentido de la palabra, católicos en el sentido universal de la iglesia que ha creído siempre aquella fe una vez dada a los santos. Por eso me verán a mí con esta camisa que al final es de origen evangélico, diseñada por un pastor presbiteriano a principios del siglo XIX, 1800 aproximadamente, y recién la iglesia de Roma, que es una máquina de pudrir las cosas, copió esta vestimenta de nuestros primeros pastores evangélicos. Así que no se extrañen, yo no iba a enseñarles nada católico romano, así que no se asusten, pero es algo necesario que aclarar. No me molesta aclararlo, estamos en un contexto latino, pero nunca está de más, ¿ok? Así que nada, amados, muchas gracias por esta oportunidad y bueno, partamos con lo que nos convoca y lo que acabamos de leer como introducción para este tema. Entonces, amados, aunque la mayoría de nosotros de alguna forma estamos familiarizados con el mandamiento andar, como nos dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, verso 1, nos dice que así, para eso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, de la vocación con la que fuisteis llamados. Entonces, el estudio, de alguna forma, de esta palabra de andar, en el Antiguo Testamento es muy, pero muy instructivo, pero a la vez edificante, especialmente porque nos habla sobre la importancia de tomar en serio nuestro pecado, el pecado interior, esa lucha contra las concupiscencias de nuestra propia carne. Y es algo que nos habla. El uso único, y aquí voy a detenerme un poco en este análisis de estas palabras, también en el idioma original, donde ahí podremos deducir también la aplicación pastoral para hoy. El uso de esta palabra caminar en el Antiguo Testamento se encuentra en Génesis capítulo 5, versos 22 y 24, que contiene una forma de alguna manera común de esta palabra caminar, que es la forma hebrea caminar en la que se menciona, por ejemplo, en el caso de Enoc, que caminó con Dios, que es la palabra hebrea halak, que está en una forma verbal imperfecta, conocida como ipta el. Y esta es la única vez que la forma se usa en las escrituras para referirse al caminar de alguien con Dios. Y la forma ipta el es reflexiva y se usa normalmente cuando más de una persona actúa sobre otra. Por ejemplo, abrazar, luchar, requieren más de una persona. Como dice el dicho, para pelear se necesitan dos. Y esta forma de caminar es única porque caminar, como está especificando el texto hebreo, caminar no involucra directamente a nadie más. Es una acción, podríamos decirse, innata de nosotros. Fuimos creados para caminar. Pero la implicación de este uso en la escritura, en ciertos lugares puntuales, tiene el propósito de subrayar la intensidad y la forma imperfecta en la que está escrita. En el tiempo imperfecto transmite una acción continua. Por lo tanto, la idea de caminar de Enoc con Dios fue algo de carácter intenso, algo que estaba mutuamente interrelacionado con Dios, su caminar, que ese es el énfasis que nosotros encontramos ahí. Y otro versículo donde se ocupa esta forma andar es que tuvo muchas implicaciones y que tiene muchas implicaciones de consejo para nosotros hoy, es el pasaje
que tenemos en nuestra cita principal, que me gustaría releer de alguna forma para mantener la idea. Segunda de Samuel, del verso 2 al 3, dice: y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, eteo. Entonces, en este pasaje es donde también se ocupa esta palabra hebrea que ya he mencionado, y que nos muestra de cómo David lamentablemente cae en este pecado que todos conocemos. Entonces, en primer lugar, una de las cosas que nos quiere hablar este pasaje principal es sobre el asunto de permanecer en el pecado. El versículo 1 comienza con los reyes saliendo a la batalla, pero David permanece, por alguna u otra razón que desconocemos, permanece en Jerusalén. Y si bien no es necesariamente incorrecto que David se quedara atrás, porque probablemente haya sido por una decisión estratégica, por cuidar a su rey, que era muy importante en tiempos de guerra, para que el pueblo no se desbocara en la desesperación, y saber qué hacer con la nación cuando pudiesen haber sido vencidos en batalla. Pero esto indica que David de alguna manera estaba demorado. Y otra característica singular es la cantidad de veces que se usa la palabra enviado en todo este capítulo, si ustedes lo leen completo. Y se ocupa esta palabra en muchos lugares de la Escritura, y el otro capítulo del Antiguo Testamento donde se usa esta palabra con frecuencia es en Éxodo 9, cuando le dice Dios a Faraón: deja ir a mi pueblo, o envía a mi pueblo. Y parece de alguna manera que la intención del autor es demostrar que David envió a otros hombres cuando debería haber ido él. Entonces el versículo 2 de alguna manera nos describe a David caminando sobre ese tejado o azotea. Y situándonos en en las circunstancias que rodean a este pasaje, la ciudad de Jerusalén estaba compuesta de colinas y de valles, lo que significaba que la casa del rey David habría estado en una posición muy elevada, con vistas a las demás casas. ¿Por qué decimos esto? Porque los israelitas no tenían agua corriente. Cuando querían bañarse solían hacerlo al aire libre, ya sea en ríos o ya sea de esta forma, como lo hizo esta mujer. Se hacía detrás de la casa, cubierto por ambos lados para evitar que alguien los viera, o en la oscuridad para ocultar aún más a la persona que se estaba bañando. Y entonces los techos típicamente eran planos y a menudo se usaban como un patio. Y la ley mosaica, si nosotros recordamos en Deuteronomio capítulo 22, verso 28, si quieren corroborarlo con mucho más detenimiento, nos habla la ley mosaica que exigía que el techo tuviera un muro perimetral corto para evitar que la gente se cayera. Para evitar que la gente se cayera, o porque podía servir en dado caso si algún forastero necesitaba alojamiento temporal. Entonces, era de noche y David estaba acostado, así que habría estado oscuro, y aquí aparece esta palabra que ya mencioné desde un principio: Ibtahel, caminar, caminaba. Implicaba que David no simplemente, y aquí es donde podemos deducir la situación y entender mucho mejor cómo David estaba actuando, porque implica que David no simplemente subió al techo, no simplemente subió a la azotea, sino que permaneció allí durante un buen rato, caminando probablemente de un lado a otro. Y de alguna forma consideremos el énfasis que se da a
a la prolongada caminata que David da sobre este lugar alzado, que se contrasta de forma drástica a esta misma palabra que habíamos mencionado, que se encontraba en el caso de Enoc, que caminó durante un largo periodo de tiempo con Dios. Entonces, el muro perimetral que existía nos deja entender que David tenía que estar cerca de alguna forma del borde para poder mirar, tener que inclinarse, asomarse y probablemente incluso poniéndose en riesgo a sí mismo para poder asomar la cabeza. Entonces, debido a la oscuridad habría sido difícil ver, por lo tanto, parece de alguna forma evidente que David estaba mirando por encima de ese borde, observándola de forma atenta. Entonces, David lo que hizo no fue una mera casualidad, sino que hizo un esfuerzo por querer ver lo que no debía. Entonces, tanto el padre de Betsabé, Eliam, que nos menciona el texto, como su esposo Urías formaban parte del círculo íntimo de David, compuesto por 30 hombres valientes, como nos dice segunda de Samuel 23, del 24 al 39. Y el versículo 3 en el texto hebreo dice literalmente, y dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Laim, mujer de Urías, elitita? Aún sabiendo Betsabé que era hija de Eliam, mujer de Urías, elitita, David optó por pecar contra Dios tomándola para sí. No fue una caída meramente accidental en el pecado. David sabía muy bien lo que estaba haciendo. Entonces, en segundo lugar, lo que el pasaje nos quiere mostrar es que ahora que vimos que él mismo se queda en esta azotea y cede a sus tentaciones de pecar, vemos este efecto dominó, por así decirlo, este efecto de consecuencias tras otras que produjo el pecado de David con Betsabé. Y si él no se hubiese quedado en ese techo, en el tejado, ninguno de los demás pecados que ocurrieron después hubiesen acontecido, porque fue una cadena de sucesos, podríamos decirlo, desafortunados. Desafortunados por querer decir algo, porque sabemos que esto fue, como decimos, algo premeditado. Pero el asunto está en que esto se desencadena porque David, en primer lugar, y podrán pensar, pastor, pero esto es obvio. Pero sí, es obvio, pero no tan obvio, debido a la familiaridad muchas veces que tenemos con pasajes bíblicos. David quebrantó el mandamiento que nos dice Éxodo 20, verso 17. David codició a la mujer de su prójimo, el 10º mandamiento. Y sí, obviamente el mandamiento habla de esto, pero de alguna forma, al quebrantar este mandamiento, implicaba mucho más que eso. Y si nosotros de alguna manera acompañamos esto y que nos hará comprender mejor nuestra cosmovisión reformada acerca de lo que es la ley, los 10 mandamientos, el Catecismo de Heidelberg, escrito en 1563, en su pregunta 113, nos dice, ¿qué ordena en el 10º mandamiento? Respuesta, que ni la más mínima inclinación o pensamiento en contra de cualquier mandamiento de Dios jamás entre a mi corazón, sino que con nuestro corazón continuamente odiemos todo pecado y nos gocemos en toda justicia. Y ahí está el problema. Ahí está el asunto de David. ¿Por qué? Porque el mandamiento, el decálogo es, por así decirlo, que va en descenso hasta llegar hasta nuestra mente. Primero parte en lo elevado de decirnos que no hay otro Dios, de que Él regula su propia adoración, que Él establece ciertas normas para cómo regirnos con nuestro prójimo de forma externa, condena el adulterio, condena
el falso testimonio y un sinfín de otras cosas más, pero llega al punto culminante en el 10.º mandamiento y dice, no codiciarás tal cosa, ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni cosa alguna de él. ¿Por qué? Porque Dios está hablando aquí, yo soy dueño de tus pensamientos, yo soy dueño de lo que tú piensas, no solamente de lo que tú haces con tus bienes, a quien adoras, con quien incluso te acuestas, sino que soy dueño de tus pensamientos. Porque al final fue en sus pensamientos donde se anidaron todo este acto premeditado de pecar. Porque después desembocó en qué cosa? De la codicia a quebrantar el mandamiento de Éxodo 20:14, David comete adulterio. Después David mintió, dio falso testimonio para tratar de ocultar su pecado. Y David hizo que Urías se emborrachara sabiendo las exhortaciones que la ley y que, por ejemplo, Proverbios 23 del 29 al 35 nos hablan acerca de este tema. Y David comete este asesinato, como ya lo dije, premeditado, porque fue él mismo, a ese hombre de confianza que tenía, lo tomó y lo envió con el propio mensaje a su superior para que él muriera. Entonces, si David no se hubiese quedado ahí, Urías estaría vivo. Los mandamientos no se hubiesen quebrantado. Dios no habría sido deshonrado, porque recordamos en pasajes más adelante que el pueblo tenía a David por profeta. Y cuánta palabrería no se soltó después en el pueblo y en los súbditos después de todo lo que pasó. El testimonio dañado de un siervo de Dios. Y eso debe hacernos meditar no solamente a los ministros, sino a todos los cristianos en general. Y que el Señor nos ayude en eso. Esta advertencia es útil para exhortarnos, para aconsejarnos sobre la indecisión de nuestros pies y de nuestros ojos, y principalmente, como dije hace un rato, de nuestra mente, donde inicia todo. Cierto predicador dijo que cuando un hombre cae en pecado, ya llevaba mucho tiempo inclinándose en esa dirección. Y eso es verdad, eso es una realidad. Porque la siguiente ficha, digámoslo así, de dominó que se cayó y que hizo que todos los demás viniera también, fue la disciplina y el juicio de Dios sobre la cabeza de David. Vemos cómo Dios condena a muerte a su hijo, en 2 de Samuel 12. El hijo de David viola a una de sus hermanas, en 2 de Samuel 13. Otro hijo asesina a su hermano. Joab, el líder de su ejército, se rebela contra él, se subleva. El hijo de David se rebela contra él y el reino de David queda sumido en el caos. Y David, de alguna forma, conserva esta mancha negra en su historial mientras la tierra exista, mientras la tierra perdure. Como lo dice Primera de Reyes, capítulo 5, verso 15, dice que David hizo lo recto ante los ojos del Señor y no se apartó de nada de lo que le ordenó en todos los días de su vida, excepto en el caso de Urías hitita. Le pone el pero al asunto. Entonces, si David nunca se hubiese quedado en ese lugar, nada de esto habría acontecido. Pero Dios nos ha dado este pasaje para nuestra edificación, para nuestra instrucción, como la misma epístola de los Romanos, en el capítulo 15, verso 4, nos dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza y podamos extraer de algunos principios entre ellos. Y una persona es tentada cuando
es seducida por su propio deseo, y si uno cede al deseo pecaminoso, este dará a luz el pecado y de alguna forma quedará atrapado en un ciclo perpetuo de pecado y de consecuencias, y si no se arrepiente, entonces lamentablemente pagará con las mismas consecuencias que él se merece por su impenitencia, por vivir en la dureza de su propio corazón. De esto mismo nos quiere hablar la palabra del Señor en la epístola de Santiago, en el capítulo 1, verso 13 y 15, 13 al 15. Dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dios nos enseña también que tiene un plan soberano para cumplir y usa a pecadores para llevarlo a cabo. David y Betsabé dieron a luz a Salomón, que perpetuaría y continuaría aquel pacto por amor al nombre de Jehová, Dios mismo, por amor a sí mismo. Él continuaría este pacto con su casa y su reino no desaparecería. Y sabemos de qué linaje vino nuestro Señor Jesucristo, porque para esto era necesario que las cosas continuaran a pesar de lo que somos. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios continuará sus planes con o sin nosotros, pero si nosotros nos volvemos a Él de todo corazón, Él promete una restauración para nuestras vidas. Dios perdona a cualquier pecador si se arrepiente y cree en la muerte sacrificial de Jesucristo en la cruz, y solamente eso es suficiente. Solo Cristo es suficiente para borrar cualquier pecado. Y a veces eso se nos olvida. Una de las cosas, una de las prácticas pastorales y también pedagógicas que tenemos en nuestra iglesia anglicana, en nuestra liturgia, en nuestro culto dominical, es que constantemente les estamos, como ministros, tenemos la obligación de hacer esta exhortación al arrepentimiento y a la vez pronunciar a este pueblo arrepentido la absolución que encuentran en Dios. No la absolución que puedan encontrar en un sacerdote, no, sino que recordarles las promesas del Evangelio. Y eso es muy valioso, el que podamos hacerlo nosotros también, en esta mañana, recordar el perdón que tenemos en Cristo, porque muchas veces se nos olvida, nuestros pecados nos abruman tan fuerte que no podemos a veces llegar a pensar que seamos hijos de Dios. Pensamos todo lo contrario, que Dios nos ha abandonado, que al final no tenemos remedio. Pero entendamos eso, entendamos que al final todas aquellas cosas que nos suceden obrarán para nuestro bien. Incluso Dios es tan poderoso que incluso de nuestra pecaminosidad salga algo bueno. Y ya lo hizo al salvarnos. Porque si creemos como reformados que la salvación es por gracia, lo único que aportamos nosotros fue el material de prima para que Dios haga la obra, que fue nuestra inmundicia, nuestro pecado. Y algo nos dice Efesios capítulo 1, verso 11, que en él asimismo tuvimos herencia y habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso debemos recordar, amados. Entonces, en segundo lugar, esto nos brinda esperanza. Nos da esperanza para luchar contra el pecado. Este texto nos brinda algunas implicaciones para aconsejarnos, para exhortarnos. Si una persona que nosotros estamos ayudando, quizás el pastor que esté escuchándome, o algún hermano que esté aconsejando a alguno otro miembro de la iglesia que está pasando por una situación de pecado, podemos preguntarle si persiste en el pecado, podemos preguntarle cuánta disciplina realmente entonces espera,
¿Cuántos juicios de Dios espera? ¿Cuán doloroso le gustaría al final que fuera antes de que llegue el arrepentimiento? Y si esta persona que exhortamos persiste en el pecado, debemos responder como el apóstol Pablo en Romanos 6. Perseveraremos en el pecado para que la gracia siga abundando en nosotros. Claro que no. Por supuesto que no. Nosotros que si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Más allá de un llamado a tomar el pecado en serio y estar en guardia contra la tentación de pecar, segunda de Samuel 11, nuestra cita principal, incluye algunos puntos de esperanza, amados, para aquellos que también han cedido, aquellos que están del otro lado, que no pudieron refrenar este punto de descenso más profundo hasta caer en la iniquidad. Hay esperanza. ¿Crees tú quizás que tus pecados son imperdonables? David cometió pecados que son atroces, que son impensables para un cristiano, que un creyente los cometa, pero Dios perdonó. Y aunque a algunos no les guste y probablemente no les caiga bien David, lo verán en el cielo. Cuando Satanás tiente a un creyente a desesperarse por los pecados pasados, de los cuales ya se ha arrepentido, recordémosle el Evangelio y su identidad que tienen en Cristo. Él ya está revestido de la justicia de Cristo y Dios el Padre nos ve a través de eso. Observemos cómo Dios usó el pecado de David para sus propósitos de gloria. ¿Ha perdido usted, amado, quizás a alguien que estaba aconsejando y probablemente se extravió en el pecado? Tenga la seguridad entonces que si el Señor lo ha llamado, entonces de una u otra manera, con cuerdas de amor, con lazos, lo atraerá tarde o temprano. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay de aquellos? ¿Qué hay de aquellos que mueren? Así como el caso que ocurrió con David, que su hijo murió, por ejemplo. ¿Dios acaso inculpa de pecado a los hijos? ¿Los hijos cargan con la iniquidad? Claro que no, la Escritura nos dice todo lo contrario. Pero el hijo de David murió, el hijo que nació de este pecado, murió para ver la gloria de Dios. El hijo murió y no fue castigado, sino que fue bendecido por ir directo al cielo. ¿Por qué lo menciona? Porque David deja de llorar, como nos dice 2 de Samuel 12, y concluye diciendo, Él no vendrá a mí, sino que yo iré a Él. David estaba seguro en la expiación que recibía a través de aquella antigua dispensación del pacto a través de los sacrificios. Y creía que sería perdonado y que vería la gloria a pesar de su imperfección, porque Dios es fiel. Y dice, tenía la esperanza de ver a ese pequeño. Y aunque este pasaje es un texto descriptivo, como los creyentes podemos tomar en cuenta el ejemplo de David para considerar cómo estamos andando de una manera digna del Evangelio, de que Jesucristo nos ha salvado de nuestro pecado. El verbo andar, que iniciamos nuestra reflexión, aquí se usa figurativamente de una conducta y de nuestro estado espiritual. En otras palabras, ¿cómo es la forma de vida de un creyente? Se caracteriza por el poder transformador del Evangelio que produce buen fruto, o la vida de la persona que todavía se caracteriza por la concupiscencia, la lujuria de la carne. Entonces, si profesamos ser hijos de Dios, que seamos fieles en andar en los pasos del Espíritu Santo, como hijos de luz, tratando de discernir lo que agrada al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Porque como dice el nombre de esta librería cristiana y este
podríamos decirse, ministerio que trabaja para promover la sana enseñanza, coram Deo. Estamos delante del Señor, delante del rostro de Dios. Para ya finalizar, una de las frases muy, muy sonadas y una de las cosas que me impactó cuando por primera vez leí aquel libro bien conocido de J. Hyde Packer, aquel clérigo anglicano que en paz descanse, en su libro El conocimiento del Dios Santo, dice: los cristianos nos llenamos la boca de decir que Dios es santo, nos encanta profesarlo como parte de nuestra ortodoxia, pero si nos tomásemos en serio la santidad de Dios, no viviríamos con niveles tan bajos y precarios de consagración al Señor. Eso es algo para meditar. Entonces, las preguntas que veían en nuestro anuncio antes de esta reflexión: ¿cómo me está llamando? Dios me está llamando a pensar diferente. Nos está llamando a pensar en todo lo que Dios nos ha llamado que llenemos nuestra mente, de todo lo bueno, de todo lo puro. Porque es ahí cuando nosotros bajamos la guardia en nuestra mente, cuando la tentación viene. Es el abandono de la oración privada la causa de las recaídas en los cristianos y muchas veces en pecados escandalosos, incluso como este o peores de los que cometió David. En segundo lugar, la pregunta que nos mencionaba y que ponía aquí sobre la mesa la hermana Carolina: ¿cómo está reordenando Dios mis afectos? ¿Estamos sometiendo de alguna manera todos nuestros afectos hacia Cristo, hacia Dios? Porque al final, cuando nosotros nos centramos en Dios, cualquier cosa se ve pequeña. Los jóvenes que probablemente puedan seguir solteros y lidien con el pecado sexual pueden encontrar consuelo y esperanza de salir de ese estado, porque si se sumergen en la verdad de Dios, de este Dios trino, hasta que todos sus pensamientos sean referidos al estudiar la doctrina hermosa y maravillosa de nuestro Dios, su Trinidad, su unidad, sus atributos, cuando estemos inmersos en eso, todo lo demás del mundo se verá pequeño, porque disfrutamos de esta comunión con este Dios santo. En tercer lugar, amados, ¿qué nos está pidiendo Dios que hagamos hoy? Esto es imperativo, que tomemos en cuenta. Hay áreas de nuestra vida que debemos revisar. Debemos cerrar la puerta a la tentación. Probablemente muchos cristianos se asoman, así como David, se asoman al precipicio de la tentación para querer ver siquiera, olfatear el pecado. No, amado, no debemos dejar que ni siquiera su aroma, ni el encanto de este pecado nos llame la atención, sino que reconocer en nuestra propia mente, tomando como pilar este 10º mandamiento, de poder someter todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Que el Señor nos bendiga. Dejo abierto el micrófono si alguien quiere decir algo, alguna pregunta o alguna aportación mientras escuchaba esta reflexión. Así que adelante, hermanos. Hermano, de mi parte, pues agradecerte por la enseñanza. Y precisamente, pues pensaba mientras dabas la enseñanza en un sermón que leí hace poco sobre Jonathan Edwards, y él hablaba precisamente de cómo como cristianos muchas veces nos gloriamos o nos creemos pues demasiado fuertes y no damos como ese control ni tenemos en cuenta pues el control de nuestro cuerpo y que creemos que nos resistimos, pero más que el cuerpo es aprender a dominar nuestra mente y daba
daba la ilustración que cuando precisamente el hombre aprende a controlar su mente es porque ha entendido adecuadamente quién es Dios y quién es Él. Entonces eso me parecía bastante interesante porque pues hoy en el mundo encontramos miles de ayudas del mundo, ¿no? Creyendo que controla la lujuria, controla la pornografía, el deseo de esta manera o de la otra, pero la escritura y el Señor siempre estaba ahí. Es realmente más que controlar, es entender quién es Dios, ese temor reverente que tenemos que tener al saber que es un Dios tres veces santo y que realmente toda nuestra vida está delante del rostro de Dios todo el tiempo. No es solo que somos cristianos en la iglesia, sino en nuestra habitación, en lo privado, donde nadie nos ve, en nuestro celular, las conversaciones, cómo nos estamos comportando con otros hombres o con otras mujeres. O sea, qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida realmente como cristianos? Porque pues somos Biblias abiertas que el mundo lee y realmente que nuestro comportamiento sea intachable. Y así como tú decías, hay perdón en el Señor, pero que no usemos esa gracia para andar pues descarriadamente o como queramos, porque es el nombre del Señor lo que llevamos nosotros. Entonces, gracias y pues invitar a otros hermanos si desean participar. Ahí creo que alguien levantó la manito. Luz, la hermana Luz. Sí, de todas maneras, siempre, yo siempre he dicho, y la palabra de Dios lo dice porque es la palabra, la única manera para que nuestros pensamientos sean transformados, cambiados día a día, para que cuando llegue esa tentación estemos ahí mirando, o sea, nosotros todos los días estamos expuestos a eso, ¿no? Entonces es ver que la palabra y la oración, si diario nos sumergimos en ella, es la única manera para nosotros vivir de acuerdo a su palabra, porque nuestro enemigo es nuestra propia carne. Es la lucha que día a día estamos batallando, ¿sí? Y aquí en el último párrafo del devocional dice, ¿con qué tentación específica está luchando en este momento? Es día a día que todos, o sea, todos como cristianos luchamos de una u otra manera, pero es la palabra que de verdad nos ayuda a seguir perseverando, a morir día a día a esta carne, porque la palabra lo dice, mire que el que esté firme no caiga. Y muchas veces nos creemos no espirituales, no estoy caminando bien, pero no, nos engañamos. Entonces, de verdad que es un devocional en la cual ha sido de mucha bendición como todos los otros y gracias también este hermano por el tiempo que ha dedicado en esta mañana a enseñarnos. Oh, muchas gracias a usted, hermana, por la disposición, que el Señor les bendiga. Ahí veo algunos mensajes Sí, ya los iba a escri- leer. Si quieres te ayudo. escribiendo. Sí, por favor. Sí, estoy por ciertos motivos, estoy desde mi teléfono, así que me cuesta un poquito. Ok, bueno, el obispo Jesús Espinosa habla de que muy edificante el devocional. Nuestro hermano Diego Fuertes dice, el cristiano es un hombre que lucha contra el pecado, no simplemente se lamenta de él, sino que lo mata, no solo lo reprueba, sino que lo aborrece. El Espíritu de Dios le ha dado poder para vencerlo y es tomado de un sermón de la Guerra Santa basado en Gálatas de Spurgeon. Muy bien. Y luego Excelente. el hermano John Edison nos dice, muchas gracias, pastor, por esa enseñanza. Me llamó mucho la atención el contraste entre el caminar de Enoch y el caminar en ese momento de David. Es todo lo que he puesto. Oh, me alegra, hermanos queridos, que sea de edificación de una u otra manera. Y por supuesto, ¿no? O sea, el cristiano, como decía Spurgeon, ahí esa cita muy buena, no es alguien que se lamenta, ¿no? Por el pecado, sino que avanza. Y avanza no esperando la siguiente caída. Y que probablemente sí, vamos a caer en algún momento. Es parte de nuestro perfeccionamiento como cristianos. Pero la pregunta es nuestra disposición a luchar contra ese pecado y poder hacerlo morir en nosotros. Y eso somos llamados. Así que el Señor nos ayude.
¿Alguien más, amados? La hermana María, creo que alzó su manito. Adelante. Sí, la misma escritura dice, nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Nuestra lucha mental es todos los días contra el pecado y aparte de eso es la carne, porque somos seres imperfectos, no somos santos imperfectos. Ese es mi pequeño Exactamente. Oh, amén, hermana, por supuesto. Somos santos no por nuestra propia causa, sino por la causa de otros, ¿no? Y, y por supuesto, uno de los detalles, ¿no?, que podemos también mencionar, como usted bien lo hace, tenemos tres enemigos: nosotros mismos, el pecado y Satanás. No podemos vivir como si Satanás no existiera. Ese es el problema que a día de hoy en muchas iglesias reformadas se hace. Por un lado, podemos ver en iglesias que hacen un sobreénfasis, en donde ven al diablo hasta en la sopa, pero muchos reformados a día de hoy viven de manera frívola ante esa realidad, esa lucha que se libra todos los días. Así que el Señor nos bendiga. ¿Alguien más? Hermano, yo solo quiero pedir una última cosita. Bueno, como todos los hermanos saben, nuestra hermana Gladys, la esposa del pastor Yesid, ha estado pasando por algunas situaciones de salud lidiando con el cáncer y pues ellos me piden muy especialmente que podamos orar el día de hoy porque ya le salieron como los exámenes y confiando en Dios la otra semana pues van a ir con el mastólogo para programar su cirugía. Entonces que el Señor pues le dé paz a la hermana Gladys, la llene de fortaleza, al igual a su esposo, pasando por todo este proceso. Entonces para que estemos orando por ellos, los podamos escribir, animarles y bueno, que sigamos como familia clamando los unos por los otros. Amén. ¿El nombre de la hermana y el padecimiento, disculpe? Y Gladys, ella tiene cáncer. Cáncer. Ok, bien. Ujú. Hacemos entonces esta oración de inmediato, ¿no? Sí, hermano, gracias. Ok, entonces estaríamos cerrando. Entonces, gracias, amados hermanos, por su disposición. Entonces, les invito a que oremos y demos gracias al Señor primeramente y también entreguemos esta súplica a nuestro buen Padre. Dios Todopoderoso, te damos gracias por este momento que hemos tenido. El tiempo ha transcurrido bien rápido, Señor, pero nos has hablado, no porque tenga alguna supuesta capacidad, Señor, para comunicar, sino porque tu palabra es viva y eficaz y que no volverá vacía. Dios, transfórmanos, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad, Señor. Te pedimos que nos transformes cada vez más de gloria en gloria la imagen de tu Hijo Jesucristo, para que podamos glorificarte con todo lo que somos, en cada área de nuestra vida. Perdónanos si hemos sido inconstantes, si hemos sido indulgentes con pecados, Señor, que anidamos en nuestra mente, si hemos sido muy condescendientes con este tipo de actitudes, pensamientos, acciones, de lo que sea, Señor. Pero ayúdanos, ahora que hemos recibido la exhortación de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, para poder ser redarguidos, amar lo que tú amas y odiar lo que tú odias, Señor. Te lo pedimos. Y finalmente, Dios amado, rogamos por esta hermana que se encuentra con esta situación difícil de salud. Conocemos, Señor, que tú eres el mismo hoy y siempre, y eres un Dios soberano, y puedes hacer tu voluntad en medio de esta enfermedad para glorificarte. Te pedimos, Dios Santo, que puedas obrar, que puedas, si es tu voluntad, sanarla, si es tu beneplácito, sanarla milagrosamente, o si bien así puedas sanarla de forma progresiva por medio del tratamiento que los médicos le asignen, Señor.
haz que su fe no flaquee, que su fe no falte, sino que se regocije en ti, en el Dios de su salvación, y que todo aquello, Señor, que venga más adelante pueda afrontarlo con fe, con una confianza plena en ti, Señor, de que tú vas en la barca. Gracias por estos momentos de comunión que aún sin conocernos, Señor, podemos manifestar ese amor en Cristo. Oramos por ellos y por todos aquellos que padecen enfermedad. Y te entregamos este tiempo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga y como siempre decimos en este devocional, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor temor alguno, alguno, Nos ve. Gracias. Gracias, hermano. Un Bendiciones. fuerte abrazo, Bendiciones. amados, que el Señor Feliz les día. bendiga grandemente, que tengan un excelente día, que el Señor les guarde en sus trabajos y en cualquier quehacer de su vida cotidiana. Amén. Nos estaremos viendo Amén. Gracias. en otro momento si el Señor quiere. Nos vemos. Amén, amén. Adiós. No, muchas gracias. Ya para